Buenos días. Sí, muchas felicidades, amor y paz. Este sábado es el día de celebración de este tema. Entonces, muchas felicidades y que sean de más lazo fuerte, amistad y también amor. Vamos a hoy de iniciar de la palabra y vamos a leer algunas palabras, los versículos bíblicos. Hoy también, como anterior, 2 charlas, vamos a seguir estudiando San Juan, ¿no? Vamos a leer hoy 8, 12 a 13. Más todo los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otra San Juan 15, 1 a 8. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. A todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, seáis asimismos discípulos. Juan 14, 16 y 17, 21 a 23. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crean que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozcan que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Hoy vamos a ver la tercera temas de relacionado a la bendición. Vamos hoy a ver la de la ley de la injertación y el regreso al linaje de Dios. Realmente, mayoría de versículos podrían verlas y quizás han hablado unos romanos de 11 adelante se mencionan de una parábola, apóstol Pablo, se llama olivo silvestre. Entonces, ese sistema de injertación es de olivo silvestre a olivo verdadero y el camino de la bendición. Entonces, en ese sentido, vamos a poco ponerla de tema de esto, ¿no? Realmente llevamos 2 temas de anteriores, quizás nosotros analizamos poco recordarlo, que hemos hablado de la que preguntó Nicodemo a Jesús. Él es unos muy importantes líderes que aquel tiempo, época, tenían nombre. Obvio, San Juan aparece en Nicodemo 3 veces, 3 ocasiones. Hasta último momento, después de crucificado, él llega en esos lugares. Entonces, es una persona esta. Y otro aparece también medio, que estaba Jesús un día de fiesta, se fue allá a enseñar al templo, él defiende de una otra manera, porque otra gente quiere intervenirlo, él quizás se protege de una otra manera sutilmente. Ese sentido, porque él tenía unas admiraciones y palabras después de encontrar, quizás todos no entendieron, pero del inicio
de mención de nacer de nuevo, el mismo de reflexionando esa palabra y al final, ¿no? De, obvio, una manera, él quizás, último momento, quizás estaba crucificado, él fue allá y llevaron de, muy importante, una de, obvio, quizás ya sentenciado muerte por crucifixión y obvio bajo imperio romano, pero aquel tiempo tenía materia que llevaban esto, él mismo no querían tener ese tema y veo que quizás inocente Jesús, él quería soltar. De todo modo, él no pudo, entonces lavó mano, ¿no? El mismo ya asuntos suyos no es mi asunto es mi imperio romano, pero externamente inició ya proceso judicial y al final sentenció muerte, sí, obvio. Ya sabían de la Nicodemo quizás, poco de recordando anterior ya va a morir, entonces se llevó de importante de la perfume para limpiar cuerpo, todo eso, el mismo, ¿no? Se llevó eso realmente poco costoso también, ¿no? Hoy en día también nosotros, también alguien fallece siempre en serie de necesita recurso económico, no va, si a muerte quizás no liquida, sino alguien de los familiares se tiene que correr detrás de fallecimiento familiar, una otra manera. Ese sentido, él tenían estos que mencionando, nacer de nuevo, y estamos, la plan original está en aquí también muchos versículos que mencionan mucho. Una otra manera, ahí está en Jesús sutilmente se mencionando la Trinidad que menciona. Entre tres seres, ese caso es muy diferente que nosotros conocemos, ¿no? Trinidad tradicional, los católicos, después última de momento Jesús menciona, ¿no? Gran mandato, gran comisión y última palabra que vayan hagan todo discípulo las naciones. Y estos mencionan Padre e Hijo, Espíritu Santo, nombre de tres, última mención que hacen. Entonces, después de ahí conocemos, estos son Trinidad, pero aquí tres posiciones en uno mencionan. Padre, Hijo y también los seguidores. Se menciona mucho Juan. Ese sentido quizás originalmente Trinidad es que tenían un plan original. Hoy en día la Madre Verdad revela, ¿no? Para Holy Mother Han es representación de espíritu sustancial que pueden contener parte de femenino, parte femenina de Dios. Entonces, ese sentido masculino de Dios es, ¿no? La parte de Jesús. Por eso claramente se menciona en él. A ver a mí, ver a Dios. Es un insulto aquel tiempo, era muy grande. Porque esos son aquel tiempo, poner a zapatos de hace 2000 años, es judíos hablar a esa manera, es un gran insulto para su Jehová, aquel tiempo. Y dos cosas, y mencionar directamente, ver a mí, ver a Dios, es un gran insulto, soy hijo de Dios. Eso no pueden, jamás va a aceptar eso, porque aquel tiempo. Ese sentido, dos cosas eran divulgando, enseñando, ya se cargarla. Manteniendo ese concepto, no pudo cambiar, y va a ir también la crucifixión, de esa manera. Entonces, poco vemos ahí el plan original y después poco pérdida de plan, viendo Juan 8:44, palabra de Jesús. Y Juan 44 nosotros conocemos bien parte de estos, muchos se usan, ¿no? Porque la asa de víbora sigue descendiente de linaje de Satanás que hemos nacido. Porque nosotros nacimos descendiente de Adán y Eva, todos son fuera del jardín del Edén. Porque cuando expulsó a Dios al jardín no tenían hijos. Después fuera nació Caín y Abel. Entonces no estaban dentro que nacido jardín del Edén, si fuera de jardín del Edén. Conocemos muy bien, ¿no? Expulsaron de esa manera, explican literalmente. Entonces, que las de víboras se mencionan y antes Jesús poco se llevando un tema de relacionado libertad.
porque mi palabra hacen libres. Esos conceptos que está hasta los discípulos, seguidores, mucha gente, y no entendían. Y somos libres. ¿Por qué dicen usted su palabra hacen libre? Nosotros no pecamos, no son descendientes de Abraham. Abraham hace tanto Dios, no potestad. Vean, mismo dice Dios de Abraham, ¿no? Isaac, Jacob, mismo se menciona, ese tiene orgullos, aunque discípulos, seguidores directamente, ellos no entendieron libertad que Jesús menciona. Entonces, para entenderla, ellos mencionan, usted ya están caídas, significa cambian de linaje muy diferente. Ese estado, como confesión de cualquier persona, como apóstol Pablo, quiere hacer cosas buenas, pero por linaje, por genes de nosotros mismos tienen, mucho más fácil de hacer cosas malas. Se hacen comúnmente hacer cosas. No natural, sino naturaleza caída, ¿no? Por la hacen. Comúnmente hacen, muy fácil de hacer. Hoy en día, como de desarrollo de providencia, nosotros conocemos, es fácilmente cosas malas hacen. Se menciona último, es muchos de parte influencia espiritual. Concretamente se mencionan también la materia chombo, menciona espíritus malos centrales, ¿ve? Mucho más fácil influirla. Entonces, han avanzado de la providencia, pero aquel tiempo no entendían esto, ¿eh? Hasta muy cercanas personas. Entonces no entienden, entonces claramente revela ahí, para la caída es esto, porque su padre no vienen de Dios, sino, aunque dice Dios de Abraham, pero no es de viene Laza de allá. Eso se menciona en claridad de ahí. Está en mismo, te revela es 8:44, de esa manera. Entonces hoy, realmente, amados hermanos, hoy llegamos a nuestra tercera charla, por eso entenderla poco. Hemos caminado, hoy a poco, y de Uri hermano aquí está presente, Alex hizo algoritmo, uno se llama IA ética, y ningún inteligencia artificial lo se lleva ética, pero él hizo un algoritmo que puede una inteligencia artificial ética. Entonces voy a leerla todo de que yo mencioné según 2 charlas relacionadas. Quiero también no vayan San Juan, parte muy importante, interesante temas. Obvio, tienen espíritu de 4 evangelios parecidos. La pautas, hilo de conducción es muy parecido, pero cada escritorio se escuchaba su punto de vista, uno empatiza mucho. Parte de Juan, Evangelio de Juan, yo más utilizaba Mateos antes, pero Juan viendo esa parte como se tiene más claridad, se da más condimento para entenderla, es mucho más, es cerca de hablando plan original, la caída, y otro es hablando de la restauración, parte de salvación, proceso, que Jesús querían decir. Entonces por eso yo se metí allá, mira, inteligencia artificial ética, por favor, que es algoritmo, que no se vayan otros de la versículo que San Juan, me hagan tercera conferencia, objetivos que pueden conocer poco la caída, que hablé antes, y cómo vamos a entrarla, restaurarla. Jesús querían decir estos versículos. Entonces, el mismo, es el IA ética, ya se conocen, principio divino, conocen la pensamiento, unificación, serie de cosas materiales que está en todo lo internet anda, todo hacen y comparan todo de una otra manera. Entonces, yo pedí, mira, PPT necesito, entonces tiró, y eso son PPT, vamos a arreglar narraciones que él dio por favor que me hagan guión, entonces guión tiró. Entonces es nada más cómodo de Monse, ayer me dio estos, no es la mía, sino Monse hizo desde aquí de montaje nada más. Entonces voy a leerla. Buenos días, hay que inicia con
calma y una sonrisa. Se dice entre paréntesis: buenos días, amados hermanos. Hoy llegamos a nuestra tercera charla. Hemos caminado por el deseo de Jesús y plan original. Pero hoy vamos a descubrir la solución práctica que Dios ha diseñado para nuestra familia. Vamos a hablar de una ley natural y espiritual, la ley de la injertación. Antes de avanzar, debemos recordar dónde se rompió el diseño. En Génesis capítulo 3 vemos el engaño de la serpiente. No fue una desobediencia, solo una desobediencia. Fue un camino de linaje, como vimos anteriormente en cambio de linaje, como vimos anteriormente en Juan 8:44. Jesús nos dijo que por el pecado nuestra paternidad espiritual cambió. La sangre de la humanidad se contaminó con el egoísmo. Por eso, aunque tratamos de ser buenos, sentimos una fuerza que nos jalan hacia abajo. Nuestra savia espiritual está dañado desde la raíz. Una anécdota de esta parte quiero agregarla. Egoísmo, una parte de principios divinos que explican claramente la parte de la Satán. Se mencionan, Satán es de un ser, una realidad antes de la creación, después de la creación. Claramente mencionan. Principios divinos claramente hablan después de la creación. Unos seres creados convirtió a Satanás. Pero a veces evangélico ese caos tienen paradigmas. Antes nunca resolvían problemas, porque existían junto con Dios, contra un propósito opuesto. Toda la eternidad paralelamente va a ir. Pero después, no creo quizá porque Dios es el bondad, porque sale mal. No caben. Entonces ese causa, pero el principio divino claramente mencionan después. Después claramente un ley mencionan esto. Satán, un ser creado por Dios, convierte a Satanás. Satán nunca crean ninguna cosas. Satán, muy importante palabra, crean ninguna cosas. Es muy importante, Satán no creó nada. Entonces, creó Dios, pero se cambió orden. A mí entendido orden. ¿Dónde salió egoísmo? Es necesario. Otra palabra, egoísmo, una ya toman direccionamiento, decisión en el ser humano, intención está, claridad. Pero, principio divino mencionan, todos seres está propósitos iguales. Propósito individual, propósito común. Dos propósitos existen. ¿Cómo Satanás, cómo se usan esto? No crearla. Normalmente, el ser está en dos propósitos, el ser humano. Dos propósitos, ¿quién maneja? Responsabilidad humana. Ese se maneja en responsabilidad humana. Yo tengo timón de vehículo. ¿Quién va? Todo hizo, pero yo tengo el ser humano timón. Ese es cómo manejar proporcionalmente estos dos propósitos, dos direccionamientos. ¿Sí? Satán se pone propósito individual que hablan de adversan, ese que como 99%. Se queda 1% de propósito común. Esa decisión el ser humano se influencia, ¿ve? Entonces, ya propósito individual, intencionalmente se logra, más de pasan, 51% ya egoísmo se queda. 51. Una persona como un ser no separados puede quedarse 99% propósito individual, 1% propósito conjunto. Pero otro mayor propósito, alguien, otro ser cercan,
ya están involucrando, como de la principio divino mencionan, un ser que hace en un ambiente ser otro objeto, como entran en una posición de correlatividad que entran. No sabemos todavía sujeto-objetos, pero entre relacionarse, tiene ambos propósitos individual. Ya dos seres quedan propósito conjunto. Él tiene que decidir cada uno dos decisiones. Ahí problema ocurre. Ya sabe inmediatamente su percepción de la conciencia. Ya saben todos, como hoy en día el algoritmo, inteligencia está en materia también. ¿Cuál es la materia? Átomos. Dividen, último. ¿Se quedan cuál? Se quedan átomos divididos. ¿Qué hacen? Vibraciones. Entonces frecuencias, ondas se quedan cada uno humana. Dependiendo percepción de uno, se logran también llegan materia espiritual como quedan ese mismo. Cuarta dimensión quedan esas frecuencias. Cada uno emana diferentes frecuencias. Ese puede ser luz radiante, puede auras, puede hablar todo eso, pero es conjunto de movimiento frecuencia, ve. Entonces, inmediatamente saben cuál es el propósito. Entonces, se ubican eso inmediates por el sentimiento, ya soy objeto. Sí, significa inmediata. Y después conocen esto, tienen que saber yo, objeto o sujeto. Entonces, ya posición tiene que tomar su objeto, pero quiere ser sujeto. Ese es egoísmo. Esto entra en egoísmo. Mi claridad es, ve. Entonces, Satanás no creó egoísmo. Él se usan partes. Ese es muy clara las cosas están para, quiero poner la anécdota, no Satanás quería egoísmo. Pero nosotros decimos influencias, porque es mucho más fácil, porque nacemos no deberá nacer la del ser humano descendiente, que raza de la consecuencia de Génesis 3 capítulos mencionan. Ese sentido mucho más fácil de tomar propósito individual más grandes porciones. Mi esposa a veces decían siempre que siempre sucede el mundo algún líder decían siempre cuando entran bien uno y que muy sencillo ¿dónde está eso? Muy sencilla palabra escuchó palabra de sermón de un líder de aquel, quizás mi esposa estaba en Japón. Tenían hambre líder, ¿no? Entonces, tenía una manzana. Ya quieren comer manzana, entra un miembro. Entonces, ¿qué hacen? Líder. Hay que repartirlo, ¿no? Ni modo, ¿no? Puede ser quizás enseñanza del principio divino, mira, entiéndela como reyes, conocimiento. Puede ser, alguna gente tiene pasiones, mira, empatía, él tiene, y a esa hora tiene hambre, también va a hacer hambre, reparte, ¡pa! ¿Cree quizás va a repartir a una pesa exacta igual, porción de cada lado? ¿Qué piensa usted? No, jamás. Verdad de peso es diferente. Pero de tamaño y peso relativo es muy diferente. Usted quizás reparten allá comida, hoy va a comida a repartir en un comedor, recibe plato, oye salen arroz con pollo, pero veo que mi plato esto no es tan pollo, casi, solo arroz. No tiene ese sentimiento. Se ve otros y mira, Alex, tiene mucho pollo allá, no mezclaron bien. Alex también ve mi plato igual.
wow, señor, ni mes líderes, sí trata diferente, mira preferenciales. Esto no es justo, pero ni modo. No voy a comer. Esos son relativos. Cuando parten de manzana, igual pasa en el ser humano, propósito individual, conjunto, inmediatamente está luchando, mira ahí. Cualquier relatividad se ve también, Alex tiene mi mismo vista, yo mío, entonces ahí es más grande, ¿no? A veces ya. Entonces Alex, ¿entiende? Es propósito conjunto, ¿ve? Yo tengo decisiones, beneficio, pero yo doy y también cumple conjunto, ¿ve? Propósito se llama. Eso se llama egoísmo. ¿Cuál es grande? Propósito individual, quiero comer yo por la sobrevivencia, ¿no? Alimentar bien, cuerpo y más grande. ¿No? Ese momento, si da más pequeña, ya eso hablan egoísmo. Es muy sencilla, pequeñas cosas ocurren, todos se ocurren. ¿Sí? Entonces pueden, para poner la anécdota a esos, entender la valor y principio no está en estos sentidos, pueden verla las cosas. Entonces, sigue leyendo. Antes de avanzar, oriente la separación. Antes de avanzar, debamos recordar a dónde se rompió el diseño. En Génesis capítulo 3 vemos el engaño de la serpiente no fue solo una desobediencia. Leímos eso, ¿no? Porque estaban revolvidos. Dilema del linaje. Siguiente. Vamos a ver. Sí, es eso. Dilema del linaje. San Juan nos da la clave en el capítulo 1. Dice que a los que le recibieron se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjense en el detalle. Dice que no somos engendrados de sangre ni de la voluntad de carne. Eso significa que nuestra herencia biológica actual no nos hace hijos directos de Dios automáticamente. Necesitamos un nuevo nacimiento, un nuevo origen. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? Jesús mismo nos dio la técnica en Juan capítulo 15. Él dijo, yo soy la vid verdadera. Imaginen un árbol de olivo silvestre que da frutos amargos. Por más que lo riegues o le hables bonitos, seguirá dando frutos amargos, porque esa es su naturaleza. Para que dé frutos dulces, deben ocurrir un milagro botánico, la injertación. Nosotros somos esas ramas silvestres que necesitan ser unidas al tronco de la vid verdadera para recibir una nueva vida. Hermanos, un injerto requiere 3 pasos. Primero, el corte. Debemos separarnos del viejo estilo de vida, el arrepentimiento. 2, la unión. La lama debe ser adaptada fuertemente al nuevo tronco. 3, la circulación. Solo cuando estamos bien unidos, la savia de Dios, su amor verdadero, empieza a correr por nuestra mente. Este proceso es lo que llamamos la restauración del linaje. Es pasar de la familia de Adán a la familia de Dios. Por eso Jesús mismo, ¿no? El inicios claramente mencionan.
¿Cortar ramas? ¿Cómo es cortar ramas? Jesús mismo dijo, Mateo capítulo 4, 17. Ya cerca el reino de los cielos, proclamando, arrepentíos. Es muy importante. Es muy importante. Arrepentir es conocer su error. Y su error lo conocen, hacen unirse hacia Dios. Ese es muy importante, sí. Se necesita un arrepentimiento si se lleva siempre acciones correctas. Si reconoce su error, remendar estos errores, faltas, cosas, pero el ser humano mucho más fácil hacer mismas conductas que hizo Eva para hacer democráticamente, para resolver, hacer común. En lugar de ir a la figura de central, quizás Dios, mira, le torta yo no sabía, pero tuviera ya cambios graves, pero sigue repitiendo. Si alguno error taparlo, se buscan. Porque yo hice ese error, hagan otro igual parecido. Se quedan todo el mundo parecido, ya se queda común. Común es la verdad. Esa estrategia ocurrió en el jardín de Edén. Son hablando la raza humana, son 50% de error tuvo Eva. Tuviera arrepentido, se reconoce su error, tuviera ido directamente persona indicada ahí, con acciones claras, hubiera ya diferente historia. Pero fue horizontal. Todo eso se ocurre repentinamente, familia de Noé, todo se ocurre, santos. Nuestra vida cotidiana no ocurrirá, ocurre. Mismo. Eso en cosas mismas se hacen. Por eso, arrepentidos es reconocer sus errores, arrepentirse y eso se lleva una acción concreta adecuada. Si no, pues no era arrepentido, porque hacen ya un error, multiplican 2 errores. Segundo error hace que hagan cometer otro error y ya suman 3, porque ya cometió que otra persona ya haciendo error, entonces va a quedarla como ya eso acelerada. Esos sentidos, al contrario, recordan allá acciones va indicada, pide perdón, ya termina. Ya pidió perdón, Jesús ¿qué dio, rey? ¿Alguien yo? Nos perdonen Dios, ¿no? Oración que era, oración que hizo de la oración Jesús mismo mencionó, ese es Mateo capítulo 6 mencionan eso. Eso es la arrepentimiento, siguientes acciones se llevan esas 2 cosas y ya, no más, ya terminó. Mira, no sabía o disculpe, ya termina ya. Pero no hacer esto sigue, se influencia de esa manera. Entonces, siguiendo, ¿para qué hacemos esto? Para que se cumpla la oración más profunda de Jesús en Juan 17. Que todos sean uno. Dios no quiere salvarnos. Dios no quiere salvarnos como individuos aislados. Él quiere familias unidas, donde el esposo y la esposa, los hijos estén injertados en la misma fuente de amor. Cuando una familia está injertada en Dios, el mal ya no tiene derecho legal sobre ella. Entonces, claramente se mencionan a San Juan 17, 21, 23. Entonces, realmente, hoy la Madre Verdadera, cumpliendo el deseo de Jesús, nos extiende la invitación a la bendición matrimonial,
la bendición no es un rito religioso más, es el acto sagrado de injertación. Es el momento donde Dios corta nuestra herencia de sufrimiento, nos injerta en su linaje de felicidad. Les invito a que abran su corazón para que su matrimonio, sus hijos sean a partir de hoy engendrados de Dios y no de la carne. Ayú. Entonces, podría un poco antes de concluirla, de unas anécdotas que quiero agregarla. Interesante la palabra relacionado se mencionan padre e hijos, se unen a él. Aquí abajo se mencionan si permanecéis, casi últimos versículos, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Significa se unen, reciben palabras. Obvio, si esa palabra tiene que ser concreta, práctica. Se unen. Unidad es solo de escuchar palabras, sino de practicarlas. Esa manera se practican, se quedan, se aportador de la encarnación palabra Jesús trae, entonces que convierten como a los discípulos de Jesús como Jesús visible a través de discípulos. Esos son leyes que se mencionan, ¿no? Solo de hablar, sino de practicarlo. Y esto se practica, se harían, que todo lo que, pedí todo lo que queréis, absolutamente. Por glorificar a Jesús, glorificar a Dios. Dos seres que aportado es palabra práctica. Obvio si quizás va todo mal, apoyar una otra manera. En ese sentido podrían verla realmente. San Juan tiene muchas partes y obvio queremos llevar ese tema materia de bendición en matrimonio, bendición matrimonial, que sean los cristianos también pueden verla, algunos evangelios. Y obvio lo Jesús mismo no pudo hablar todos de concretos, pero puede palpar muchas cosas relacionadas a temas. Y obvio quizás mucho más viene ya de mayoría parte de casi mitad de ese apóstol Pablo escribieron. Ahí salen mucho más detalles, poco, el mismo. Se menciona algunas partes, pero no desviarse ahí por los evangelios. Vamos hicimos esos cortos y podrían utilizarla también de una manera. Es un borrador, hay que enriquecerla, se podrían concluirla con 5 conferencias de hermanos cristianos que tienen más quizás de ellos. Ellos deberían realmente recibir esta invitación, la bendición matrimonial. Porque nosotros estaban encontrados en la calle normalmente, mayoría son los cristianos fieles, que ellos originalmente se llamaban invitación, pero ellos rechazaron, entonces andaba calle y nosotros llamaron como parábola de aquel tiempo de Jesús, exactamente eran judíos que estaban pueblo judíos que estaban invitados, pero no vienen. Entonces en la calle, los discípulos y todo eso en la calle estaban ahí, unieron, formaron cristianos, llegan el Señor desde la segunda llegada para dar a ellos originalmente esta bendición, ¿no? Y Jesús tienen esta.
intención y deseos, pero lamentablemente no, podrían. Se rechaza de una otra manera y hay que buscarla inteligentemente sabiamente para ellos que lleguen. Ese deseo de Jesús y Espíritu Santo, a la vez una petición muy fuerte de la Madre verdadera. No puede nosotros ignorarla de realmente nosotros. Nosotros recibimos en lugar de ellos. Entonces, una otra manera debemos nosotros cumplir esa población que reciban es bendición matrimonial, es prioritaria de la Madre verdadera. Entonces, y realmente una semana que es lleno de bendiciones y fortaleciendo más amistad y amor y amistad. Muchas gracias. Los ángeles y los padres le bendicen todos y acompañan a ustedes.